Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. Seguimos 7:15 en la mañana. Les decía, el día lunes conversamos acá en este espacio con la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupanqui. Dentro de esta conversación le preguntábamos, a ver, en este momento están principalizados tres vocales, el presidente Álvaro Román Márquez, el doctor Fausto Murillo y la doctora Yupanqui. El otro vocal, que es Javier Muñoz, está privado de la libertad. ¿Ya? Y hay un quinto vocal, no hay, luego de la pérdida de la condición de vocales, tanto de Juan José Murillo cuanto de Maribel Barreno. Uno de ellos, me parece que Murillo ya no tenía suplente, entonces por eso no hay un suplente que le reemplace. En el caso de Javier Muñoz, la suplente, quien debe reemplazarlo, es la doctora Solanda Goyes, que ha planteado la necesidad de que sea principalizada. Le preguntamos a Yolanda Yupanqui, y ella decía que Muñoz no ha dejado de ser vocal. Que claro, hay una diferencia de la situación de Muñoz, que tiene prisión preventiva, sobre quien hay una instrucción fiscal, versus lo que pasó con Juan José Murillo y Maribel Barreno, que fueron llamados a juicio. Decía la doctora Yupanqui que en el caso de Murillo y Maribel Barreno perdieron el cargo por eso, porque fueron llamados a juicio. Automáticamente perdieron el cargo. Pero en el caso de Muñoz no pierde el cargo porque aún no ha sido llamado a juicio. Y que la judicatura no tiene potestad jurídica, potestad legal, para reemplazarlo convocando a la suplente, que es Solanda Goyes. ¿Cómo ves, Solanda Goyes, que está acá con nosotros, esta explicación que ha dado el Consejo de la Judicatura? Doctora, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación, Fabricio, y un saludo a todos quienes escuchan esta prestigiosa radio. Bueno, es parcialmente verdad lo que dice la doctora Yupanqui, ¿no? Y además, de manera interesada, solo cuenta una parte, pero no cuenta otra. Desde la primera sesión de este año, y tengo esta convocatoria para mostrarles, yo fui convocada. Y también fui convocada a la última sesión de diciembre. Y tengo 7 convocatorias que se han dirigido a mí como suplente para que actúe en el pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Quién le convoca? ¿Quién le convocó en esas anteriores? La facultad de convocar es de Álvaro Román en calidad de presidente. Él es el que firma, él es el que dispone, firma la secretaria, ¿no? Aquí le muestro y le dejo una de las convocatorias de las sesiones, muy amable, ¿no? Extrañamente, el día 12 de enero, después de que yo ya había actuado 11 días seguidos en el Consejo de la Judicatura, había actuado en sesiones, he tomado decisiones, se han tomado, el Pleno toma decisiones colectivas y por lo tanto se han tomado varias decisiones con mi voto. De manera extraña, de manera absurda, empiezan a convocar nuevamente a Javier Muñoz. Entonces, no es verdad que no pueden convocar. Por eso es que digo, hay que hacer una separación. Mientras el señor esté ausente e impedido de asistir, hay una norma expresa que la doctora Yupanqui no la quiere leer de manera maliciosa. Es el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que textualmente dice: en caso de ausencia del titular deme un segundito que estoy buscando que se me ha traspapelado. Aquí está, ¿no? Artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial habla de la integración del Consejo. Esa norma que repite lo que dice la Constitución en lo relativo a que el Consejo de la Judicatura se conforma con 5 vocales principales y con 5 suplentes, que estos duran 6 años, y la norma en la parte pertinente dice lo siguiente: el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes. Tanto titulares como suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. Los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos. No puede haber norma más clara, no se requiere ser abogado, no se requiere ser ni siquiera estudiante de Derecho para entender en una lectura comprensiva básica lo que está diciendo esta frase, este inciso de esta norma. Y en base a esto es que hicieron la convocatoria, porque según el reglamento interno de sesiones,
el presidente Álvaro Román es el que tiene que hacer las convocatorias. 7 convocatorias a sesiones yo asistí, pero además estaba actuando como vocal, porque las sesiones es una parte de las actividades de un vocal, y en ese sentido participé de otras reuniones que no necesariamente eran de pleno y que iban en el ánimo de organizar las actividades del Consejo. Entonces, es obligación, tienen norma, deben convocarme para actuar en la ausencia temporal, lo que ya dijo también el doctor Álvaro Román en Ecuavisa, ¿no? Solanda tiene que ser convocada, pero de modo temporal. Porque ¿a qué se refiere la doctora Yupanqui? A la ausencia definitiva, con lo cual habría que correspondería la principalización y ya no de un modo temporal, cuando alguien se va de vacaciones, cuando el titular pide permiso o cuando tiene una enfermedad. Ahí el suplente actúa en esa ausencia y luego retorna a la calidad de suplente. Y cuando ya se ausenta de manera definitiva, que es la figura que dicen que no encuentran todavía, con lo cual yo tampoco es que estoy de acuerdo en la forma como le están manejando, porque se ponen he dicho yo en varios programas ya, ¿no?, que Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupanqui se han convertido en los mejores abogados gratuitos de Javier Muñoz, porque le están buscando todas las normas de cómo sostenerlo dentro del Pleno ante la indignación de todo el país. Pero sostenerlo, ¿por qué? O sea, ¿de qué serviría sostener en el Pleno cuando el doctor Muñoz, yo le compraría el argumento si, por ejemplo, el doctor Román, la doctora Yupanqui y el doctor Murillo hubieran dado paso al pedido de Muñoz, que me pareció insólito, de que le permitan ingresar por Zoom desde la cárcel 4 a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, y eso no ha ocurrido. Un privado de libertad. Mire, una de las decisiones que toma el Pleno del Consejo de la Judicatura, una de las primeras, antes de que Javier Muñoz sea detenido, porque recuerde que primero fue detenido Wilman Terán y pasaron unos días y ahí fue detenido Javier Muñoz. En esos días, en ese lapso, el Pleno del Consejo de la Judicatura decide hacer las sesiones presenciales, no hacer sesiones virtuales. Por lo tanto, es rarísimo, es súper extraño que después empiecen a convocarle a Javier Muñoz, y él, claro, dicen de mailing, porque así estaba acostumbrado a sesionar Javier Muñoz, ¿no? Desde cualquier lugar, incluso en estado etílico, empieza a pedir el link y ellos se encuentran en una encrucijada en el Consejo de la Judicatura. Le convocan, pero no le dejan participar, ¿no? Porque el reglamento dice que se puede hacer sesiones telemáticas y quien decide es el presidente. Pero ¿Por qué la convocatoria como tal no es de una sesión telemática? No, la convocatoria presencial. Es presencial, ¿no? Entonces, hay decisión en el Pleno de hacer las convocatorias presenciales y las sesiones presenciales. Y resulta que después idean esta mecánica para tenerle al señor Javier Muñoz, pero no tenerle. ¿Qué es la lectura que se puede hacer de esta situación? La lectura es que quien les habla estuvo actuando 11 días en el Consejo de la Judicatura como vocal en sustitución, como dice la norma, de Javier Muñoz. Y yo allí lo que hice es plantear 3 o 4 cosas que se tiene que hacer para erradicar la corrupción en la función judicial, para hacer un trabajo que nos permita extirpar el cáncer, la metástasis, que hagamos una cirugía mayor en donde podamos sacar el narcotráfico o la infiltración que hay del crimen organizado, que el caso metástasis nos ha dejado tan claro que existe. ¿Qué dije en varias de esas reuniones? Por ejemplo, dije que el subdirector nacional que se nombre de control disciplinario, una área manejada por muchos años por el doctor Fausto Murillo, debe ser de tal nivel, de tal capacidad técnica y tal capacidad ética que el Ecuador nos aplaude el momento que lo nombremos. Dije cosas como esa. Dije que había que plantearnos un plan de evaluación en donde podamos transformar las evaluaciones formales que han habido en el pasado y que ahora hagamos evaluaciones que nos permita igualmente rescatar, premiar, promover a los mejores jueces y juezas, a los mejores fiscales, y que obviamente se constituya eso en una herramienta que tras la valoración respectiva con el debido proceso, pues todos aquellos que no están acordes
con los elementos de capacidad y probidad, que es una característica indispensable para sanear la función judicial, sean excluidos. Eso es lo que no gustó, el que yo plantee este tipo de cosas. Justamente le iba a preguntar, ¿estos planteamientos son los que habrían generado a su juicio esta suerte de resistencia y este accionar puntual? Totalmente, porque en el Ecuador, mire, vivimos de la cobardía, vivimos del cuento. El hacer un plan de esta naturaleza es enfrentarse al status quo. Y entonces lo que yo tengo como lectura es que el haber hecho estos planteamientos asustaron y obviamente dieron el resultado de dejar de convocar. Solanda, a mí me pareció importante la explicación que dio hace breves minutos respecto de la convocatoria, porque justamente yo le iba a consultar sobre cuál es la situación jurídica como tal de la vocalía de Javier Muñoz y cómo se entendía o se interpretaba esta ausencia definitiva, siendo que en uno de estos juicios que enfrenta no hay un llamamiento a juicio formal y que ha sido uno de los argumentos que ha expresado el Consejo de la Judicatura y que consta justamente en la normativa. Pero volvamos a hacer la separación. Una cosa es la ausencia en este momento, que él sigue enrolado, Javier Muñoz sigue enrolado en el Consejo de la Judicatura. La gran pregunta que se hacen muchísimas personas, ¿no? Porque yo estoy recibiendo llamadas de todo el país permanentemente, la gente indignada que no comprende, dice, pero esto es en serio, realmente nos están tomando el pelo. ¿Cómo pueden estar convocando a uno de los más altos organismos del Estado, a una persona que está privada de la libertad y que en función de aquello no es que puede actuar con todas las prerrogativas del ciudadano respetable, del ciudadano honorable, por alguna razón esté en esa circunstancia, y que le convoquen a uno de los más altos organismos del país? Es que es inaudito, es que es incomprensible, es que es vergonzoso. Pero es que no la han convocado. Me convocaron 7 sesiones y después a la 8ª ya no me convocaron. Entonces, ahí están tratando de confundir con esto de la ausencia definitiva, ¿no? De acuerdo, quédense pensando y hagan lo que quiera hasta la ausencia definitiva, pero en la siguiente sesión me tienen que convocar, porque si le vuelven a convocar a Javier Muñoz después de las declaraciones que ya dio Álvaro Román en Ecuavisa, realmente la credibilidad de esas personas va a quedar, pero en el piso. ¿Qué dijo el doctor Román en Ecuavisa? Él dijo, Solanda puede actuar como, se inventó una palabra, ¿no? Que no es la correcta. Dijo, Solanda puede actuar como vocal temporal. Realmente es como vocal suplente. Así estuvo también actuando Yolanda Yupanqui hasta que le titularizaron. A Yolanda Yupanqui, después del auto de llamamiento a juicio a Juan José Morillo, no es que a Maribel Barreno, ella es la suplente de Maribel Barreno, no es que le titularizaron de manera inmediata, le titularizaron después de 3 o 4 meses, si quieres, estuvo actuando como suplente en reemplazo de Maribel Barreno, porque la interpretación de Wilman Terán era que Maribel Barreno, algún momento, si es que le declaran inocente, tiene que retornar al pleno. Exactamente lo que ahorita están haciendo la interpretación que hizo Wilman Terán con Yolanda Yupanqui. Pero ahora están cogiendo los argumentos que Wilman Terán utilizó en ese momento para aplicármelos a mí. Fui yo la que en una de las reuniones de trabajo en el Consejo de la Judicatura dije, ¿cómo es posible que le tengan en esa situación jurídica a la doctora Yolanda Yupanqui? Y luego de eso se actuó para principalizar. Yo no he recibido la misma sororidad de parte de ella porque está dentro de este pacto, de este acuerdo que pretenden que yo no esté en el Consejo de la Judicatura. No es un tema de sororidad, pues sí. No es un tema de legalidad, pero pero yo, si es que, mire, le estoy contando lo que yo hice con ella, ¿no? Si a ella le hicieran esto, yo saldría por los fueros a enfrentar, pues yo no me haría de una mayoría en donde además se están deslegitimando porque no aplican una norma expresa. Ahora, sobre lo que usted decía que anteriormente usted tuvo 7 convocatorias, yo le pregunto si esas convocatorias no eran porque el doctor Muñoz estaba de vacaciones. Y como estaba de vacaciones, legalmente, gozando de sus vacaciones, usted automáticamente tenía que ser convocada. Verá, que no es la misma figura en este momento. Déjeme decirle, nunca le dieron las vacaciones. Nunca le dieron las vacaciones. Si me demuestran un documento, ¿cuándo le detienen a Javier? En diciembre, cuando usted le convocan, ¿hubo o no hubo vacaciones? No, él pide vacaciones, ¿no? Él es detenido el 28 de diciembre y pide vacaciones. Y luego empiezan a transcurrir los días.
El 28, el 29, el 30, el 31 de diciembre. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sus vacaciones se cumplían el 11 de enero. Hasta el 11 de enero no le resolvían el tema de las vacaciones. No le contestaban ni sí ni no. El 12 de enero, claro, él pidió vacaciones, ¿no? El 12 de enero le hicieron la acción de personal para decir sí, tomamos vacaciones. Y ahí viene una situación mucho más compleja, pues con mayor razón me tienen que convocar, porque si quieren en ese momento le convalidaron las vacaciones, pero después no tiene ni vacaciones, no es ni siquiera funcionario público, empieza a faltar. Miren, además porque hay en derecho posibilidades de resolver los conflictos, ¿no? Lo que pasa es que no quieren. Miren lo que dice el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Cualquier funcionario público, dice, es destituido en caso de abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos. El señor Javier Muñoz ya está ausente del trabajo muchísimos días más. E igual hay una norma propia del Código Orgánico de la Función Judicial que dice exactamente lo mismo, que es causal de destitución cuando alguien está más de 3 días ausente del trabajo, ¿no? Entonces ya, se ponen, ahí sí es que digo que son defensores de Javier Muñoz, no son los abogados defensores de Javier Muñoz, Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupanqui. Pero el argumento de la doctora Yupanqui, vuelvo a lo que me dijo aquí, por eso, aquí la doctora Yupanqui, ella dice que es verdad, por ejemplo, lo que usted está citando, de la ausencia de 3 días o más, etcétera, que se pierde automáticamente el cargo. Pero decía Yolanda Yupanqui, ¿quién debe ejecutar esa sanción? Porque no están hablando de un inferior, están hablando de uno que tiene la misma jerarquía en el Consejo de la Judicatura. El argumento de ellos es que no tienen potestad de sancionar al otro vocal de la Judicatura. Entonces, yo le pregunto, ¿le van a mantener como funcionario público con más de 3 días de ausencia? ¿Le van a mantener como funcionario público? ¿El 31 de enero le van a pagar el salario sin que haya trabajado Javier Muñoz? ¿Ah? Yo estoy pidiendo ahora una certificación del salario que tiene Javier Muñoz y le voy a exhibir al país si es que le pagan el salario. Y si no le pagan el salario, significa que ya no era funcionario. Entonces, ellos tienen que resolver, no pueden estar, y hasta que resuelvan eso, que es la ausencia definitiva, me tienen que convocar, porque yo soy la suplente. El señor no está asistiendo, ¿quién tiene que asistirle? En derecho, ¿quién tiene que sustituirle en derecho con norma expresa? ¿Por qué la doctora Yolanda Yupanqui no lee el artículo 258 que yo le he leído aquí? Entonces, hasta que resuelvan si le destituyen, no le destituyen, si alguien les da diciendo porque ellos no quieren hacerlo o esperan a que haya el auto de llamamiento a juicio, ya, que esperen todo ese tiempo. Pero mientras tanto, ¿le van a seguir convocando a Javier Muñoz? Eso es inaudito, eso es vergonzoso. Solanda, ¿qué va a suceder si el día de mañana vuelve a haber una convocatoria y no la convocan a usted, sino a Javier Muñoz? ¿Hay alguna acción? ¿Va a esperar usted hasta este fin de mes, como dice, para ver qué pasa con el tema del salario? ¿Qué es lo que piensa hacer? Yo voy a accionar, voy a interponer una acción de protección y también hay ya todo un movimiento de las organizaciones de mujeres porque, mire, este no es este primero es un derecho de participación, ¿no es cierto? Que debería simplemente cumplirse. El incumplimiento lo que hace es dejarles en una situación y demostrándose al país cómo en el Consejo de la Judicatura se actúa de manera arbitraria. Ya lo hicieron antes contra Álvaro Román, acuérdese usted en el 2021, ¿no? Fausto Murillo se tomó la presidencia sin que le corresponda, eso no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Y por eso incluso claro, se comieron al Consejo de Participación Ciudadana. Así es, que la Corte le dijo, vea lo que le dijo y ahora vuelven a hacer lo mismo. La Yolandita que debería leer estas cosas, ¿no? Que parece que no ha leído. Verá, párrafo 108 de esa sentencia. La resolución impugnada, la que le designó a Fausto Murillo, vulneró la seguridad jurídica en tanto que se constata que la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura en ese tiempo la mayoría compuesta porque Fausto Murillo era parte de la mayoría con Juan José Morillo y Maribel Barreno, ahora está hecho separado, pero era parte de esa mayoría. Se ejerció al margen del ordenamiento jurídico, pues emitieron la resolución impugnada, haciendo alusión a lo que disponen 2 artículos, el 169 de la Constitución y el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. De forma parcial y aislada. Les dice, ustedes cogieron las normas y miraron de forma parcial y aislada, desatendiendo el valor normativo del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Actuación que afecta a la seguridad jurídica y por lo tanto ahora están haciendo exactamente lo mismo. No aprenden, no entienden, no le dan estabilidad a este país. No, vean,
yo creo que en este momento ya han perdido la dignidad. Cada vez que manipulan las normas, cada vez que ven estas triquiñuelas con el ánimo de tomarse el poder porque tienen una ambición loca por el poder, lo que hacen es vaciar a las instituciones ¿qué de ganarían contenido, en este ¿no? momento, como usted dice, manipulando la norma cuando digamos que usted se principaliza? Pero acá tenemos un consejo que está funcionando con los tres, con Murillo, con Román y con Yupanqui. Vamos a suponer que Yolanda Góyez pase a integrar, pero no se suma esa mayoría. Igual ellos tienen mayoría. O sea, ¿cuál sería el objetivo de no principalizar Así usted? es, el temor es que yo sí tengo una voz fuerte, ¿no? O sea, estando... ¿Usted cree que por eso no yo le quieren sí. principalizar? Mire, yo ya tengo hecho un proyecto de reglamento para selección de Corte Nacional de Justicia con garantía total de transparencia. Esas son las cosas que molestan, ¿no? Esas son las cosas que molestan. Entonces, ¿qué hicieron? Vea, las resoluciones que tomaron, y Álvaro Román lo sabe, se trabajó con gran parte, porque yo soy directora de acceso, con parte de los equipos que trabajan en mi oficina para construir el argumento, para construir el documento. Yo en varias ocasiones le dije al doctor Álvaro Román, esto tiene que salir y lo más pronto. Y cuando se pusieron las dos resoluciones en discusión ya para votación, ya no me convocaron. Lo último, doctora, en honor al tiempo. Pero, ¿y qué pasa? Porque, insisto, Muñoz hoy no está llamado a juicio. Está privado de la libertad en una primera fase de una investigación. ¿Qué pasa si mañana pasado le dan, qué sé yo, medida cautelar alternativa a la prisión preventiva? Retorna, que ya este país está acostumbrado a que con grillete o con cualquier otra medida sustitutiva están en las instituciones. Al final del día, el hombre goza de la presunción de inocencia, aún. No, mire, una cosa es lo penal, otra cosa es lo administrativo. No hay que mezclarlo uno, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal dice claramente, no hay doble juzgamiento cuando se está haciendo procesos administrativos y penales. Él goza del principio de presunción de inocencia, es verdad, en el ámbito penal. Lo que discutimos acá no es penal, aquí discutimos administrativo y el tema de la configuración política en la estructura del Estado que tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces, si el señor retornara, ¿no? Y ya en el paso del tiempo le dan la libertad, le declaran, no le llaman a juicio o le ponen sustitutivas, él tendría que retornar. Y usted dejaría de principalizarse. Obvio, pero mientras tanto, ¿quién tiene que estar? Pues yo, no le pueden seguir convocando a Javier Muñoz, porque él está ausente e impedido de asistir, como dice la norma. Pero ¿cómo retornaría si usted dijo hace unos minutos que ha habido esta ausencia de 3 días y se debería aplicar la norma para su separación de la institución? Claro, lo que pasa es que allí están, ese es el tema de la confusión, ¿no? Hay un momento de una actuación en ausencia temporal del señor Javier Muñoz, que es lo que está sucediendo actualmente. A mí no me están convocando ni por la ausencia temporal. El tema de la destitución, de la exclusión totalmente del señor Javier Muñoz del Consejo de la Judicatura, pueden resolverlo después. Eso es una de las cosas que hay que comprender. Hagamos, primero, definamos que me tienen que convocar mientras está ausente de manera temporal. Y después habrá que resolver la ausencia definitiva, donde yo me titularizo y ahí sí ya nunca más puede regresar el señor Javier Muñoz hasta que se acabe el periodo. Correcto. Así de sencillo. Sé que Judicatura está preparando un pedido de consulta a la Procuraduría. Con esto cierro en 10 segundos. ¿Esa podría ser una alternativa? Yo no creo, a ver, personalmente yo creo que no lo necesitan, ¿no? Pero si lo están haciendo, pues veamos qué es lo que consultan. Yo ya voy a interponer las acciones que corresponden y también el movimiento de mujeres, que es uno que se ha movilizado súper fuerte en estos días, inclusive está gestionando la intervención del MECSEBI, porque esta es una violación de un derecho político, y es increíble lo que le hicieron a la Matilde Hidalgo de Procel, que ganó la legislatura y no le dejaron actuar, que se hizo médica y no le dejaron graduar. Es lo que le hicieron le han hecho a tantas mujeres, le hicieron a la Rosalía Arteaga, que siendo vicepresidenta no le dejaron asumir la presidencia. Y estamos llenos de estos casos. Ahora a mí no quieren que actúe en la vocalía principal del Consejo de la Judicatura. Correcto. Doctora Yolanda Góyez, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Vocal suplente del Consejo de la Judicatura, argumentando por qué debe ser principalizada ante la ausencia del vocal Javier Muñoz, que está privado de la libertad. 7:39, pausa aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.